Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre el arte de la relectura, volver a leer un libro. Y les traje un par de libros, 5 libros para hablar sobre los puntos positivos, las cosas buenas que encontramos en volver a leer un libro. Y bueno, siempre nos quedamos con esta idea de que los libros no nos ofrecen todo lo que nos tienen que ofrecer cuando hacemos una lectura. Y hay libros que pues, hemos leído 3, 4, 5, 6 veces o más. Y volver a leer siempre es un placer, es volver a encontrarse con una obra que te conmovió, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero no todo queda con una sola lectura. No alcanzamos a sacar todo el provecho que podemos sacar de una obra. Y aquí tengo 5 libros que siempre releo y que verdaderamente son una obra fantástica, son obras fantásticas. Y sí, reflexionemos pues sobre lo importante que es volver a releer, volver a encontrarnos con esas cosas que nos conmovieron. Pero antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Ya sabe que cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. A usted le toma 2 segundos aplastar esta manita hacia arriba y pues, volvemos del YouTube a un lugar muchísimo más inteligente. Me gustaría que me compartiera, por favor, cuáles son los libros que usted siempre relea, el libro al que siempre vuelve. Y me gustaría que me diga de dónde nos está viendo. Me gustaría también, si tienen interés, que se suscriba a la página. Tenemos esta página en donde recomendamos entre 20 y 25 libros a la semana. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos, hay que aplastar unirse. Hay que aplastar después del botón que dice unirse, hay que aplastar un botón que dice 2 tazas de café. Y todos los sábados al mediodía vamos a estar hablando de distintos temas ligados a literatura. El día sábado y el que viene vamos a estar hablando sobre literatura brasileña, sobre lo importante que hay ciertas novelas que son verdaderamente fantásticas. Y en el mes de abril vamos a hablar sobre literatura rusa. Y bueno, vamos a hablar primero de este libro que es al que siempre vuelvo, de poesía. Es una verdadera joya, Jorge Tellier, con Los dominios perdidos, editado en el Fondo de Cultura Económica en Tierra Firme. Y miren, yo cuando leo, generalmente, no sé si se alcance a ver, es muy difícil que se vea, pero cuando leo, generalmente hago pues subrayados y notas, y volver a leer me permite reencontrarme, digamos, con esos pequeños detalles que ya había subrayado antes, o incluso encontrar nuevos detalles que me ayuden a entender mejor al autor. Profundizar, básicamente una segunda o tercera o cuarta lectura nos va a permitir profundizar, nos va a permitir pues entrar en muchísimos más detalles de los que pudimos haber obtenido en la primera lectura. Si a usted le gustó el libro, vuélvalo a leerlo porque posiblemente le va a gustar mucho más. Bueno, el segundo punto es que podemos cambiar de perspectiva. Miren, no somos los mismos que leemos un libro cuando lo volvemos a leer. O sea, nosotros hemos cambiado, hemos crecido como lectores, tenemos mayor conocimiento. Entonces, una segunda lectura nos va a permitir cambiar de perspectiva. La obra, cuando es importante, cuando es verdaderamente inmensa, pues básicamente nos permite adentrarnos más, nos permite. El libro no es el mismo que cuando lo leímos la primera vez, nosotros no somos los mismos cuando lo leímos por primera vez, y entonces digamos que es otra vez enfrentarnos a una cosa totalmente distinta. Yo les traje uno de los libros a los que siempre vuelvo porque me parecen verdaderamente una joya, que es esto de Hunter S. Thompson, que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, que es un libro fantástico, que habla básicamente sobre un periodista que junto a su abogado hace un viaje a través de las carreteras de Estados Unidos con dirección a Las Vegas, y empiezan a hacer una cobertura de pues una carrera de motocicletas primero, pero en estados verdaderamente decadentes de consumo de drogas, de exceso, y sí, divertidísimo, y siempre vuelvo porque la pluma de Hunter S. Thompson es fantástica. Y bueno, miren,
hay ciertas emociones, ¿no? Que, bueno, las emociones se desarrollan de manera muy peculiar. O sea, las emociones o las sensaciones que provocan prácticamente cualquier cosa en la vida surgen y terminan prácticamente en muy, muy poco tiempo. Y hay emociones que habíamos olvidado y cuando volvemos a leer un libro, volvemos a reencontrarnos con esas emociones. Y esas emociones nos permiten recordar lo que sentimos, recordar por qué te marcó, recordar por qué es importante. Y hay libros a los que siempre que vuelvas vas a sentir algo. Y ese volver a sentir, que como les digo, las emociones duran muy poco en lo que nacen y mueren, pues eso es un gran motivo para volver a los libros. Yo de las cosas a las que siempre vuelvo es una de estas joyas que se llama Los Heraldos Negros de César Vallejo, el primer poemario de este poeta importantísimo, de este poeta peruano fantástico y que nos permite pues adentrarnos en esta realidad pues que se parte, digamos, en distintas cosas, se parte, digamos, en modernismo, se parte en vanguardia. Esta poesía de principios del siglo XX y César Vallejo tiene un modo de escribir verdaderamente fantástico. Bueno, en el punto número 4 hay fragmentos que no salen a la primera lectura, hay cosas que no alcanzamos a ver a la primera lectura y que podemos incluso reinterpretar. Hay ideas que se vuelven más claras, hay ideas que se vuelven conceptos que podemos entender muchísimo mejor en una segunda lectura, hay cosas que se nos escapan simplemente y volver a leer es encontrarnos con ese tipo de cosas, encontrarnos con esos detalles que pasamos por alto. Y yo para hablar de ese tema les traía esta joya a la que siempre vuelvo porque verdaderamente a mí me sorprende. Se llama La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, que básicamente es uno de los grandes libros de la literatura colombiana moderna, que básicamente nos habla sobre los excesos, sobre este conflicto ligado al mundo de Pablo Escobar y ese Colombia de los años 90. Todo esto rodeado de una relación homosexual de un escritor que decide volver a Colombia para morirse y el amor que siente por un sicario y todo lo que envuelve esta realidad colombiana tan desgarradora y tan triste. Pero sí, yo siempre vuelvo porque Fernando Vallejo me divierte muchísimo, porque me parece una obra maestra y porque siempre, siempre va a haber algún detallito que pueda sacar, algo que no hayas podido ver. Yo les puedo decir que este libro pues, lo he leído por lo menos 6 o 7 veces y no es algo que puedas como prescindir de ella porque verdaderamente es una obra que me conmueve y que me gusta ir encontrando como detalles que no puedo ver a la primera. Bueno, en el punto número 5, yo creo que lo verdaderamente importante es este fenómeno del arte de la escritura. Miren, todo escritor tiene un estilo, todo escritor tiene una forma de escribir que verdaderamente es única y volver a leer un libro es encontrarse prácticamente con esas técnicas, con ese modo de escribir que hacen que cada autor sea único. Por ejemplo, si analizáramos los 4 libros que tengo aquí, ¿no? Pues no es lo mismo cómo escribe Tellier que Hunter S. Thompson, que César Vallejo o que Fernando Vallejo. Y entonces, básicamente nos encontramos pues sí, con la esencia de cada uno de los escritores y yo creo que es bueno volver a leerlo, es bueno volver a encontrarse con esas peculiaridades que tiene cada uno de los escritores, con cada uno de estas técnicas, estas formas, estos estilos únicos. Y les traía por aquí esto, es uno de mis poetas favoritos de todos los tiempos, es Walt Whitman, un poeta norteamericano del siglo XIX, quien inventó la poesía libre, quien inventó una temática verdaderamente fantástica. Siempre hay que volver a Whitman. Yo creo que volver a Whitman es encontrarse con estas peculiaridades únicas de este autor que pues, ha sido irrepetible. O sea, nadie escribe como Whitman.
Tal vez todos intentamos escribir como él, pero nadie escribe como Walt Whitman. Y bueno, antes de irme, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. A usted le toma 2 segundos. Hacemos de YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Me gustaría que me comentara cuáles son los libros a los que siempre vuelve. Y me gustaría que me dijera formalmente por qué los relee y de dónde nos está viendo, que también me gusta mucho saber de qué parte del mundo les interesan estos temas. Me gustaría que se suscribiera. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y básicamente, sí, somos un canal de literatura en donde recomendamos de 20 a 25 libros a la semana. Y me gustaría que se uniera. Hay un club de lectura que tenemos entre varios amigos. Hay que aplastar unirse. La segunda opción que dice 2 tazas de café y todos los sábados al mediodía en horario de la Ciudad de México vamos a hablar sobre libros. Ahora estamos hablando sobre literatura brasileña. El mes que viene vamos a hablar de literatura rusa. Y bueno, eso es todo. Me gustaría que vuelva a releer sus clásicos. Bye.